Sabes, antes de salir de Inglaterra me aconsejaron que si conseguía penetrar más allá del Polo Sur me atraería otro planeta por la succión de su movimiento. Hubert Wilkins. Como venimos diciendo desde el comienzo de este canal, la Antártida guarda muchos secretos y parece ser el puente hacia otras tierras. La NASA lo sabe y desde prácticamente su creación, que está realizando diferentes investigaciones y sus científicos se asentaron en diferentes bases que operan allí. Recordemos que la NASA se crea en 1958 y al año siguiente, en 1959, se firma el Tratado Antártico para luego entrar en vigencia en 1961. De que la NASA nos oculta mucha información, no hay muchas dudas al respecto, pero ¿es todo lo que nos muestra parte de una ficción creada por CGI o Photoshop? ¿O hay partes de verdad que nos muestran sin contárnoslo todo? Si bien es cierto que desde dentro de la misma NASA hemos escuchado varias declaraciones afirmando utilizar Photoshop y CGI en sus imágenes, por ejemplo del propio Robert Simon, lo cierto es que hay una posibilidad de que las investigaciones realizadas en las tierras que se encuentran más allá de la Antártida sean mostradas al público bajo la premisa de que son imágenes de planetas inalcanzables que se encuentran en el espacio sideral, cuando en realidad se podrían tratar tranquilamente de tierras que se pueden encontrar más allá de los polos. Por ejemplo, Marte es un planeta en el cual se supone que existen varias misiones realizadas hasta la fecha y donde también se dice que se pretenden enviar personas en un futuro. Si conectamos parte de la Antártida con Marte como aquí, podemos ver que es posible que Marte se encuentre más allá del Polo Sur, donde la NASA se mantiene muy interesada y donde también se realizan vuelos y expediciones como la llamada Ice Bridge o expedición Puente de Hielo, donde nos pretenden hacer creer que lo más importante que lograron fotografiar desde sus largos trayectos de vuelo son solamente pedazos de icebergs de curioso tamaño y forma rectangular. ¿Está la NASA acaso fotografiando y filmando las tierras más allá de los polos? El siguiente fragmento que voy a leer a continuación se encuentra en el libro Mundos más allá de los polos. Parece oportuno elaborar las características pertinentes del falaz concepto de la Tierra globo, particularmente en relación con los llamados polos. Este es un tema que nunca ha sido publicado, por lo tanto es necesario a veces repetir las características más importantes y menos entendidas con el propósito de claridad. De acuerdo con el símbolo de la Tierra globo establecida, se debe asumir que cualquier progreso más allá de los centros geográficos norte o sur designados por los polos exigiría un retorno hacia la zona templada del norte o la zona templada del sur según fuera el punto de partida original. El símbolo hace que ese retorno en el otro lado sea una necesidad física. De lo contrario, y como aconsejaban los londinenses a Hubert Wilkins, uno experimentaría un despegue brusco en el espacio. El concepto erróneo del tal regreso desde el otro lado del símbolo del mundo está tan firmemente fijo que la creencia popular sostiene que la Tierra ha sido de hecho circunnavegada hacia el norte y el sur en numerosas ocasiones. La creencia ha persistido a pesar de que nunca ha existido una circunvalación latitudinal del área terrestre. No ha habido ninguno porque no puede haber ninguno.
Puede afirmarse que el almirante Peary o Amundsen y otros exploradores sobrepasaron el polo. Sin embargo, también se debe saber que tales cuentos sobre el polo han representado erróneamente el término. Su propósito realista era mostrar solo que los exploradores llegaron de hecho a los verdaderos puntos polares. Debería darse cuenta de que los exploradores del pasado en ciertos casos alcanzaron los puntos polares, pero también debe darse cuenta de que muy definitivamente no fueron más allá del polo ni volvieron a su punto de partida desde el lado opuesto, como la falsa idea popular ha sostenido. Cuando uno va más allá de los polos, se está moviendo, como el coloquial término acertadamente describe, fuera de este mundo. Uno entonces continúa moviéndose sobre la Tierra que se extiende más allá de la Tierra. Esa Tierra más allá no está a ambos lados de la Tierra, que fue conjeturada por el señor Copérnico. Tal factor de la Tierra, extraño como puede parecerle a muchos, ahora está firmemente establecido por la exploración naval de los Estados Unidos más allá de los polos. Sería más extravagante afirmar que cualquier tierra desconocida existió más allá de los puntos polares. Significa realmente que los exploradores del pasado pasaron los puntos polares de un lado al otro de un supuesto mundo aislado tierra. En tales circunstancias no podría haber más allá que no sea la distancia de lo terrestre a lo celestial. Las expediciones polares de 1928 del capitán George Hubert Wilkins y el contraalmirante Richard Byrd, USN, penetraron más allá del punto del polo sur en dirección sur y descubrieron que la Tierra se extendía por lo menos 5.000 millas más allá del original final de la Tierra. Incidentalmente, esa extensión estimada de 5.000 millas representa la mayor estimación posible a través de la triangulación y no hay otro medio para estimar. Las expediciones modernas han penetrado en esa extensión de tierra más de 5.000 millas, pero su final aún no ha sido alcanzado. Cuando se llega al final de la estimación, se hará otra estimación similar. Tal estimación y penetración hacia el límite de la estimación puede continuar ad infinitum. No hay un fin físico para la Tierra al norte ni al sur. Esa estimación primaria de 1928 indicaba una Tierra que continúa hacia el sur desde y más allá de lo que se había considerado un globo aislado de la Tierra. Esa extensión de la Tierra no puede ser demostrada por el símbolo popular de la Tierra del globo. Está más allá de los límites de ese símbolo de la teoría, pero se puede visualizar simplemente agregando otro símbolo del globo encima del punto del polo sur. Los Estados Unidos y otros gobiernos ahora tienen bases terrestres en tierra que no pueden ser mostradas por el símbolo del globo de 1543. Aquella tierra más allá del polo sur fue vista a través de la percepción extrasensorial antes de que los ojos humanos la hubieran visto y antes de que cualquier mente hubiera deducido su existencia. Un físico famoso se refirió una vez de la siguiente manera: el mundo matemático está poblado por todo tipo de entidades que nunca pudieron existir en la Tierra o el mar o en el universo que nos rodea. El astro matemático, cuyas matemáticas ordenan un universo opuesto a la realidad creadora, con la comprensión de que el antiguo intento de interpretar la extensión norte y sur de la Tierra era puramente matemática, se hace razonable cuestionar los fines designados por las matemáticas. Entonces uno puede conceder la perspectiva de la Tierra y de las vías navegables que continúan más allá de los polos. La relación relativa de arriba no es ninguna innovación por este escritor. Siempre se ha sabido, a pesar de que el entendimiento no siempre se ha dado aplicación práctica, arriba es siempre relativo a la posición que tenemos en cualquier parte de la estructura del universo. Cuando estamos en la Tierra, allá arriba,
Esta Tierra que hemos dejado atrás tendrá que aparecer arriba de nuestra observación desde un área celestial. La mosca de pie en el techo o en el piso es tanto arriba de cualquiera de las dos posiciones. Tampoco es la mosca al revés al estar en el techo. Nuestro concepto de valores puede considerar que la mosca en el techo está al revés, pero no puede afectar de ninguna manera la posición de la mosca. La mosca está tan firmemente en el techo como en el suelo. Ahora bien, esta es la característica más importante que se demostró muy recientemente. Al mirar hacia el área del cielo que cubre la superficie terrestre de donde partimos, se verán los mismos puntos luminosos que nos envuelven desde cualquier ángulo de observación. Entonces, a medida que aumenta la altitud, las luces celestes no tendrán mayor relación de arriba que las luces de las áreas celestes terrestres. Y como la luz del cielo universal no se arreglará en un curso directo por encima y por debajo de nuestro cohete, pero aparecerá en todos los ángulos, arriba estará en todas partes a nuestra observación. Arriba es de hecho en todas partes los llamados cielos de arriba, están en todas partes. El problema de la racionalización de la Tierra sin fin que se extiende más allá de los puntos polares, con el concepto ortodoxo de la Tierra globo, que excluye cualquier posibilidad de tal Tierra, se cumple convenientemente de la siguiente manera. Concede a los polos matemáticos imaginarios la realidad física del concepto erróneo popular, que permanezcan como fines para la Tierra de 1543. Continúen los puntos polares de 1543 a la distancia más allá de lo que hasta la fecha ha sido penetrado. Marque tales puntos del nuevo polo sur y el nuevo polo norte. A continuación, repita el rendimiento con cada avance exploratorio realizado más allá de los puntos del nuevo polo. Como los exploradores de 1928 más allá del polo sur estimaron una extensión de tierra de 5.000 millas fuera de los límites de la Tierra globo de Copérnico, el límite extremo de esa estimación debe ser considerado nuestro nuevo polo sur, cuando se ha alcanzado. Cuando lleguen expediciones futuras de ese nuevo polo sur a 5.000 millas más allá del polo sur original, estimarán otras 5.000 millas más allá del nuevo polo sur. Este proceso de desplazamiento de polos continuará mientras los hombres habiten la Tierra y respondan a la urgencia de explorar tales carreteras terrestres que se extienden más allá de ambos puntos polares, y a medida que continúen penetrando en las extensiones terrestres septentrionales y meridionales del área terrestre tradicional. Establecerán que la penetración se está llevando a cabo en áreas celestes que desde nuestra posición presente en el nivel terrestre deben parecer estar arriba o hacia fuera. Te agradezco mucho por tu suscripción y por compartir el video, ya que de esa forma estás ayudando al canal a seguir creciendo y a seguir subiendo este contenido. No olvides activar tu campanita para que te llegue la notificación de cuando subo un nuevo video. Nos vemos en el próximo. La historia oculta de la humanidad sangrando, el horizonte plano eterno está esperando, entre murallas congeladas.